La cultura de nuestra sociedad siempre ha sido la quinta rueda de la carreta para el tema de los políticos, para la gente que tiene que de alguna manera proveernos con todo tipo de mejoras para nuestra vida como sociedad, ¿verdad? Estamos para conversar respecto a este tema y respecto a cómo ha sido tratada la parte de la cultura y las artes en nuestro país durante mucho tiempo. Estamos con don Iván Verapinto, quien es antropólogo social, ¿así es, Iván? Antropólogo social y magíster en educación superior. En el fondo, Iván, bueno, desde que yo lo conozco como dramaturgo, como actor, como eso es lo que yo más sé de ti. ¿Cómo estás, Iván? Muy bien, muchas gracias por la invitación y estamos dispuestos a conversar sobre el tema que justamente has ya introducido. ¿Qué es lo que está sucediendo, tú sientes, en este momento en nuestra sociedad para con las artes, para con la cultura? Bueno, la verdad que primeramente a mí me gustaría hacer un breve diagnóstico sobre la realidad que estamos viviendo acá en Chile. Hay que reconocer de que hay un tema, una problemática que durante muchos años no se ha resuelto. Es una herencia que traemos los ciudadanos en cuanto a la valoración que se le ha dado justamente al tema cultural, como entendido como todas las manifestaciones tangibles y no tangibles realizadas por el trabajo social del hombre, pero también en particular al tema de las artes, ¿no es cierto? Bien es sabido de que nuestra sociedad, el tema artístico en particular, no ha tenido la ponderación que merece y tampoco se ha visto la cultura como una herramienta, como el motor que puede permitir el desarrollo social. Hay muchas experiencias al respecto en Europa y también en los países de Norteamérica, en donde se ha puesto un acento a la intervención cultural en los territorios donde mayores conflictos sociales, económicos existen, para permitir justamente salir de esa situación de digamos, ciertas situaciones conflictivas, ciertas situaciones que colindan con los males sociales y que ha permitido justamente cambiar esas realidades. Es decir, no solamente ver el tema cultural como un tema que está relacionado con las bellas artes y como un tema solamente complementario dentro del desarrollo social. ¿Cómo sientes que va influyendo en nuestra sociedad, en nuestro actuar como seres humanos en conjunto, cuando vamos teniendo un poco más acceso a la cultura y a las artes? Bueno, la influencia es notoria porque bien sabemos que la cultura permite justamente un desarrollo integral de la persona, puesto de que la pone como observadora de su propia realidad. Y no solamente eso, sino que también como transformadora de su realidad. Es decir, una persona que puede internalizar, aprender valores culturales, contenidos culturales, es una persona capaz de poder justamente transformar la realidad en que vive. Es una persona que le abre una visión de mundo, es una persona que además le permite un desarrollo total en todas sus dimensiones, cognitivas, afectivas, psicomotoras. A ver, ¿por qué crees eso, Iván? Yo creo eso porque bien es sabido también por otras realidades y por experiencias personales que las personas, independiente de su grupo etario y de su edad, son personas que si tienen acceso a la cultura, son personas que van a aprender nuevos contenidos, van a poder observar de una manera diferente la realidad y van a poder operar también en esas realidades. Ejemplos concretos, yo trabajo en una universidad. Veo cómo los alumnos de la universidad, a pesar de que los discursos institucionales dicen de una formación integral, sin embargo, están muy ceñidos a programas que están abocados a abordar simplemente los temas de su área de conocimiento. Y salen... Finalmente no es integral. No es integral. Salen ingenieros, salen, qué sé yo, arquitectos, pero que no tienen esta visión de mundo, esta visión de toda la realidad. ¿Sientes, por ejemplo, que una persona que estudia integrando las artes en su vida va teniendo una formación diferente para mejor? De todas maneras, porque es una persona con sensibilidad, es una persona que además va a tener una percepción de la realidad diferente, va a ser una persona sensible a la belleza,
Y es una persona entonces que cuando tiene que intervenir en un aspecto técnico en su área de trabajo, va a tener también esta otra variable. Es decir, considerar justamente todo el entorno, ¿no? Considerar el aspecto del ambiente, el aspecto ecológico, el aspecto del desarrollo humano, el aspecto de las potencialidades que pueden desarrollar los trabajadores, etcétera, etcétera. Iván, ¿cómo sientes tú que está eso desarrollado en nuestra ciudad? ¿Cómo está desarrollado? ¿Cómo lo ves en nuestra ciudad? Yo veo, de un punto de vista bastante personal, veo que la ciudad aún está sumamente lejos de poder tener un movimiento cultural importante. Yo comparto esa visión porque siempre se ha visto, y en la actualidad hay que reconocer, como el tema cultural como un tema de planificación, de concursos, de fondos, y no como un tema integral. Es decir, no hay en la agenda municipal, por ejemplo, que es el ente que debe justamente promover a nivel comunal este tema, no existe en la agenda comunal el tema cultural. No basta con tener una oficina, no basta con tener un encargado, no basta con tener un programa de eventos, sino es necesario, como lo planteo justamente, tener un plan estratégico. Un plan estratégico que tenga los siguientes ejes. Primero, que considere las visiones y los sueños de todos los ciudadanos. Esto no puede ser una planificación de especialistas, no puede ser la planificación de ciertas autoridades que tienen algún criterio, qué sé yo, formado a través de una visión externa, sino que tiene que ser con la participación ciudadana, punto uno. Acá en tu reflexión pones que los fondos concursables te parecen que nos demuestran una realidad que es insuficiente y mezquina. Exactamente. ¿Tú sientes, por ejemplo, que todos estos fondos que lanzan de parte del Consejo de la Cultura y las Artes nos sirven? Sirven. Han, digamos, aminorado la demanda que existe, digamos, en nuestra sociedad. No lo descarto. Pero lo que yo planteo es que no podemos basar el desarrollo cultural solamente en concursos. Hay que generar un nuevo paradigma, digo, un nuevo modelo, pero un nuevo modelo que esté basado en principios y en valores. Eso es lo fundamental para sustentar cualquier nueva estructura. También acá escribes que el arte está dividido en dos mitades, los ganadores y los perdedores. Correcto. Muchas veces me imagino que quienes pierden tienen un talento increíble y no les llegó el dinero, y quienes ganan muchas veces no tienen el talento necesario, pero saben hacer el proyecto de mejor manera. ¿Cómo equilibrarías un poco esas dos cosas, esas dos partes? Claro, yo considero de que es hasta perverso, digamos, el sistema esto de dejar ganadores y perdedores. Hay que conocer la realidad de cada proyecto y la realidad de cada gestor. Mira, no es posible que en nuestra sociedad se sostenga el desarrollo artístico, en particular, en base a proyectos. No es posible que en nuestra sociedad algunos trabajadores del arte tengan que vivir, entre comillas, con proyectos. Hay experiencias, hay talentos, hay personas que tienen trayectoria y que deben ser, creo, subvencionadas por el Estado en base, por supuesto, a un plan de gestión, en base a una evaluación permanente, en base a un seguimiento de su trabajo. ¿No te parece que de alguna forma esto también debería ser parte de la sociedad que intente financiar estas situaciones, que tengan las ganas de ir a ver estas obras, que tengan de todas maneras el impulso, el ímpetu de Pero todo esto hay una relación entre todas estas variables. Evidentemente que aquí, y lo planteo también, no es un tema de invertir más plata, ¿no? Porque se piensa de que mejorando los procedimientos, que mejorando las evaluaciones, que poniendo más plata se soluciona el tema. No es ese el problema. El problema, insisto, es primero plantear algunos principios básicos. Claro. Por ejemplo, promover la cultura como política cultural del Estado chileno. Caso Finlandia. En Finlandia todos los colegios están obligados, dentro de su programa educativo, de asistir todas las semanas a eventos, espectáculos, actividades que hayan, pero obligatoriamente. Como con nota. Exacto, es parte de su currículum, ¿no? Y eso va formando entonces una predisposición positiva a las artes y a la cultura en general. Ese es un tema.
El otro va abriéndose la mente, va expandiéndose claro, todo. nuevas expectativas. Lo segundo es el tema justamente de poder incorporar la diversidad cultural, es decir, no solamente considerar como arte mayor, ¿no es cierto?, los conciertos, las obras clásicas, el desarrollo, digamos, de las artes que se hace institucionalmente, sino todos los otros modelos alternativos que existen. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, existen una serie de movimientos que no están considerados dentro de la institucionalidad. Hablo, por ejemplo, de los jóvenes que hacen grafitis, hablo de los jóvenes que desarrollan justamente cultura poblacional, hablo de aquel teatro que se hace en las calles, hablo de aquellos artistas que están generando en forma independiente nuevos soportes y nuevas propuestas. Todo eso debe ser incorporado también. Iván, ¿y cómo sientes tú que estás valorado dentro de esta sociedad de la cultura dentro de nuestra región? Tu persona, tu compañía de teatro, bueno, ¿cómo sientes que el espacio está ganado, que falta? Mira, es la realidad que viven muchos, como yo, digamos, que nos sentimos un poco al margen de toda esta institucionalidad. Ajá. Y que con mucho esfuerzo, con mucha mística, tratamos de desarrollar un programa, ¿no es cierto?, basado en ciertos contenidos ideológicos y políticos, y que, bueno, al igual que ayer conversaba con los integrantes del Teatro Puente que estuvieron en nuestra sala, me decían, bueno, ellos también son desencantados del actual sistema. Sin embargo, a pesar de ello, estamos creando redes a nivel de teatro, estamos creando justamente la posibilidad de crear una itinerancia de sala. Es decir, a nivel, digamos, no oficial, existe también un deseo de crear una orgánica para mantenernos justamente en esta crisis, que no es solamente económica, sino que también es una crisis valórica con respecto al arte y la cultura. Ok. Iván, gracias por haber venido. Muy amable. Creo que fue bastante interesante la reflexión, yo ya me la leí el otro día completa y me gustó muchísimo. Así es que quedas invitado para cuando tengas algo más que decirnos respecto a la falta de apoyo que tenemos en nuestra sociedad con el arte. Nosotros vamos a un corte y volvemos de inmediato en Iquique al Día.